Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. ¿Qué les pareció esa entrada? Hace 30 años eso, hace 30 años. Ese tema musical, el tema musical cuando comenzó 3030 en 1996. Este próximo miércoles 3030, el 18 de febrero, cumple 30 años. Estamos muy contentos de celebrarlo y como le decía hace un momento a don Kenneth, a Erika y a Godofredo, el programa no vive porque se transmite, el programa vive y existe porque lo ven toda Honduras y ahora con las plataformas internacionales, las plataformas digitales se ve a nivel internacional. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mis invitados aquí en 3030 y para ustedes, amables televidentes, hoy vamos comenzando por los que están vía Zoom. Le agradezco mucho a don Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán. Él preside la Comisión Especial de Reformas Electorales. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un saludo a tus invitados, a Kenneth, al experto internacional, a los vicepresidentes, a Erika y a Godofredo. Llegó la godomanía 3030 y muchas felicidades, Edgardo. Fueron 30 años de servir al pueblo hondureño, el mejor programa de debates. Y aquí estamos el día de hoy para poder participar. Muchas felicitaciones, que Dios te bendiga y por lo menos 30 años más. Bien, muchas gracias, don Antonio César Rivera Callejas, por estar con nosotros esta noche. Está fuera del país, pero ha tenido la gentileza de acompañarnos vía Zoom. También estará con nosotros y es un verdadero placer, un privilegio, un honor que esté aquí en 3030, debutando en 3030 esta noche, don Eduardo Núñez Vargas, politólogo de la Universidad de Costa Rica, director del Programa Regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata, ha sido consultor de Naciones Unidas, de la OEA, del BID, es un experto en gobernabilidad, en participación política y procesos electorales. Ha escrito múltiples artículos, ha dado enorme cantidad de entrevistas y muchas conferencias en América Latina sobre cultura democrática, partidos políticos, elecciones y modelos de organización electoral, entre otros temas. Muchas gracias, don Eduardo, por acompañarnos. Un gran placer compartir la noche de hoy con ustedes, tanto con tu persona como con los honorables diputados y señora diputada. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo. Ya vamos con usted en tan solo unos minutos. Don Godofredo Fajardo, diputado del Partido Nacional de Democracia Cristiana, perdón, por Francisco Morazán. Es que no sé por qué estoy asociándolo con el Partido Nacional. De seguro, es que siempre nos conocimos. Usted es periodista en 3030 y yo en la Juventud Nacionalista. Pero ahora está en la Democracia Cristiana. Sí, represento a la DC durante estos 4 años. Muy bien. Y es vicepresidente del Congreso Nacional y miembro de la Comisión Especial de Reformas Electorales. También nos acompaña Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal por Gracias a Dios, vicepresidenta del Congreso Nacional y también forma parte de esta Comisión Especial de Reformas Electorales. Gracias, Erika, por estar aquí. Gracias, Edgardo. Un saludo a don Eduardo Núñez y a todos los distinguidos compañeros que están acompañándonos. Y bueno, yo creo que el Congreso Nacional tiene un deber histórico de poder presentar una propuesta y aprobarla en este primer mandato, en esta primera legislatura, una propuesta que venga a fortalecer la democracia y que le pueda dar confianza al proceso electoral de nuestro país. Y usted lo aclara, en esta primera legislatura, porque como es una reforma constitucional, debe ser ratificada. En primer lugar, requiere 2/3 de los votos, es decir, 85 diputados estén a favor de estas reformas electorales, y luego ratificar en la siguiente legislatura para que ya entre en vigencia. Así es. Y las podamos tener y que se puedan aplicar para las próximas elecciones. Así es, así que tenemos un deber histórico con la población. Por supuesto. Está con nosotros el abogado Kenneth Madrid, es experto en derecho electoral. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Gracias a usted, Edgardo, por la invitación. Felicitarlo por esos 30 años de 3030 con esta enorme audiencia. Inició con pie derecho desde el primer programa, ¿verdad? Sí, mire, estaba con nosotros el doctor Edmundo Orellana, que 30 años después se mantiene vigente, ¿verdad? Claro, por supuesto. Vigente a través de las redes sociales, él siempre pasa muy activo y sus opiniones son muy importantes y muy valiosas. Y en ese tiempo era fiscal general del Estado. Él fue el primer fiscal general del Estado. Exactamente. Entonces, contento, Edgardo, de poder debatir estos temas tan importantes en la vida política electoral del país, porque es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Hace cuántos años viene usted escuchando de que hay que hacer reformas electorales en Honduras? Cualquier cantidad de tiempo. Todo el mundo habla de que hay que hacer reformas electorales. Los partidos políticos, la sociedad civil, la población en general. Pero a la hora de la hora, quienes se tienen que encargar de hacer estas reformas, nada de nada. No sé si es que es por temor, por tacto político, por conveniencia, no lo sabemos. Pero el asunto es que están en deuda, como decía Erika Urtecho, están en deuda y es hoy o nunca cuando se deben hacer esas reformas electorales porque no queremos volver a pasar por la crisis electoral que tuvimos en 2025. Por eso, la propuesta de reformas electorales es la siguiente. Segunda vuelta,
Que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sean órganos electorales técnicos, fuera de la injerencia directa y del control de los partidos políticos. Ciudadanización de las mesas electorales o junta receptora de votos. Financiamiento del Estado para elecciones primarias de los partidos políticos. Esto hasta el momento ha sido así, pero puede cambiar. Transparencia y fiscalización al financiamiento de los partidos políticos previo a elecciones generales. Diputados, elección de diputados por distrito. Ampliar el plazo para la declaratoria de resultados de elecciones generales. Sanción expresa para funcionarios electorales que con su comportamiento pongan en riesgo el proceso electoral. Estas, digamos, son algunas que están ahí sobre la mesa. Algunas que han sido no consensuadas, pero que ya se han comenzado a hablar de que pueden ser discutidas en esta comisión especial del Congreso Nacional para precisamente discutir y aprobar estas reformas electorales. Pueden haber otras también que se pueden ir incorporando en esta propuesta de reformas electorales. Don Eduardo Núñez Vargas, nadie mejor que usted para contarnos la experiencia que usted ha tenido en otros países, cercanos aquí en el caso de Honduras, Guatemala y Costa Rica, de cómo lograron llegar a estas reformas electorales muy parecidas, muy similares a las que se pretenden aprobar aquí en Honduras. Buenas noches. Buenas noches nuevamente y bueno, me sumo a las felicitaciones por los 30 años. Mire, uno de los elementos que a veces tendemos a obviar cuando hablamos de reformas electorales es que es probablemente el único caso en donde el sujeto que está a cargo de realizar la reforma es el principal sujeto regulado. Es decir, los partidos políticos, que son, junto con las autoridades electorales, los principales sujetos de regulación de las reformas electorales, son los responsables de llevar adelante dichas reformas. Y eso plantea entonces un dilema, y es hasta dónde se modifica un sistema que puede ser funcional o no para los partidos políticos en términos de su viabilidad de acceder al poder. Es decir, por eso es que casi siempre son los partidos en la oposición los que tienden a impulsar más reformas que los partidos que se encuentran en el gobierno, con muy pocas excepciones que ya hemos visto nosotros en general en América Latina. Perdón, los partidos políticos cuando están en la oposición hay que hacer reforma electoral de esto, hay que hacer reforma electoral para lo otro, pero cuando ya están en el poder se olvidan de esas reformas electorales que exigían cuando estaban en la oposición. Ese es un fenómeno bastante común, tendría que decirle, porque la reforma electoral, como la reforma política desde una perspectiva mucho más amplia o sistémica, toca la médula de la política, que son las relaciones de poder. Es decir, las reformas electorales lo que hacen es modificar la naturaleza de la relación entre los partidos y el sistema institucional, no solo las autoridades electorales, sino el sistema institucional en su conjunto, pero fundamentalmente modifica la relación entre ciudadano, ciudadana y partido o representante electo. Llámese diputado, llámese presidencia, alcaldía, concejal municipal, etc. Entonces toca las relaciones de poder. Al tocar las relaciones de poder, casi siempre aquellos partidos que ejercen el poder tienden a ser menos abiertos a cambiar las reglas que les han permitido acceder al poder. La experiencia lo que te dice es que lo ideal es contar con reglas electorales claras, ciertas, precisas y razonablemente consistentes, de manera que se garanticen las condiciones de equidad y competencia. Y sobre eso podemos hablar un poquito más, porque lo que uno tiene que preguntarse primero cuando va a hacer reformas electorales es cuál es el problema que quiere resolver o cuál es el tema que quiere atender y por qué, cuál es la racionalidad política detrás de impulsar una reforma específica a ese tema, problema o elemento clave de un régimen político electoral. Digamos, por ejemplo, la segunda vuelta, como para resolver estas complicaciones de resultados electorales. Bueno, miren, en el caso de las segundas vueltas casi siempre es una reforma política de carácter constitucional, no va en el ámbito de las leyes electorales ordinarias u otros países como Guatemala, que tiene leyes electorales de carácter constitucional, que es una ley que requiere mayoría calificada para su modificación. Y las reformas constitucionales normalmente concitan un grado de debate y un cierto grado de resistencia, ¿verdad? Incluso hay países que tienen un conjunto de normas que se consideran normas pétreas, normas que no son modificables. La pregunta en esta materia es, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? Efectivamente, hay, digamos, no solo en la última elección, sino que hay todo un debate, no solo en Honduras, sino a lo largo y ancho de América Latina,
de cómo se fortalece el mandato electoral de origen de los partidos y de los cargos electos. Y la pregunta es si la segunda vuelta ayuda o no ayuda a fortalecer ese mandato, a profundizar ese mandato. En ciertos contextos, la segunda vuelta sí tiene esa idea de que le da un robusto mensaje de soporte al candidato o la candidata electa. Le voy a poner un ejemplo de la vecindad. Los últimos presidentes de Guatemala en las últimas 4 elecciones han ganado con menos del 15% de el padrón electoral. O sea, con niveles de apoyo social, o sea, con un mandato de origen que se percibe débil. ¿Qué es lo que pasa? Que van a segunda vuelta. Al ir a segunda vuelta ganan con el 50, al menos con el 50% del mandato. O sea, hay una suerte de percepción de que hay un mandato mucho más robusto, mucho más consistente en materia de una elección. Además, lo otro es que tiende a resolver las dificultades que son inherentes en los regímenes electorales cuando hay resultados cerrados. Ustedes acaban de vivir una experiencia de un resultado muy cerrado. Con un escenario de segunda vuelta, eventualmente eso se resuelve o se dirime hacia adelante en una contienda entre los dos principales candidatos. Pero creo que es una decisión que ustedes como hondureños y hondureñas tienen que tomar en términos de qué mejora el régimen electoral o qué no mejora el régimen electoral. En cuanto a que los organismos electorales, llámese Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral en Honduras, no sean integrados por representantes de los partidos políticos, que se reparten, digamos, ese pastel entre los 3 partidos mayoritarios, en este caso en Honduras, Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, ¿verdad? Los 3, Partido Nacional, Liberal y Libre, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué pasa? Bueno, pues es obvio, cada quien jala por su lado, cada quien jala según los intereses de su partido político. ¿Es posible que ese árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sea un órgano técnico fuera de la injerencia directa y de la influencia de los partidos políticos? Sí, mire, cuando hacemos una mirada comprensiva en el hemisferio, o delimitémoslo un poco más a América Latina, si ustedes quieren, encontramos 3 grandes modalidades de autoridades electorales. Autoridades integradas en representación de partidos políticos o por representación de partidos políticos, es el caso hondureño, pero también ha estado presente en otros países. El Consejo Nacional Electoral de Colombia es otro ejemplo de un órgano integrado por representantes de partidos. Luego tener los modelos de autoridades electorales no partidistas, integrados desde una perspectiva de ciudadanos que no tienen vínculo orgánico con los partidos políticos existentes o representados en el Congreso. Es el caso del resto, digamos, por ejemplo, en Centroamérica, es el caso de Guatemala, es el caso de Costa Rica, es el caso de Panamá, en donde tenemos esa modalidad. Y luego tenemos órganos electorales mixtos, integrados tanto por representantes de partidos como por representantes de, digamos, no partidistas. Es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral de México, en donde tenemos los consejeros ciudadanos que tienen voz y voto, y luego hay consejeros representantes de partidos políticos que participan de las sesiones del Consejo General del INE, pero únicamente con voz. O sea, entonces tenemos distintas modalidades. Si usted me permite profundizar un poquito, la preocupación por la autonomía de las autoridades electorales o los órganos electorales es muy latinoamericana. Si usted ve Europa, por ejemplo, casi siempre la administración o organización de las elecciones recae en los ministerios del Interior. Lo hace el mismo Poder Ejecutivo. O sea, no tenemos esa obsesión por quién es el que organiza, cuál es el árbitro que organiza la elección. Y eso tiene que ver con que hay confianza. Confianza en el desempeño de las elecciones, confianza en la organización de las elecciones, lo que se considera una suerte de trámite de carácter administrativo. Como América Latina tenía elecciones, pero no elecciones necesariamente representativas que garantizaran alternancia en el poder, la piedra angular en la que se construye el proceso de democratización en América Latina de 1978 a la fecha es autoridades electorales independientes. La preocupación por un tribunal electoral, un consejo electoral, un instituto electoral suficientemente robusto, suficientemente autónomo de los partidos, bajo la idea de que la autonomía o la independencia en relación con los partidos garantiza que el árbitro pueda impartir
justicia, resolver disputas y garantizar la administración de la elección, organizar una jornada electoral de una manera creíble para todas las partes. Yo le tendría que decir que si hacemos un repaso por la región, tenemos tribunales partidarios que no funcionan bien y tribunales partidarios que funcionan más o menos bien. Tenemos autoridades electorales independientes que funcionan muy bien y otras que no. Creo que la clave es aprender de la experiencia. Y bueno, ustedes han hecho una serie de reformas a lo largo del tiempo, desde la reforma constitucional que se dio allá a inicios de siglo, por el 2001, si mi memoria no me falla, pasando por las últimas reformas que se dieron después de la crisis política que se derivó de la elección del 2017, pero no se ha tocado, digamos, la médula del régimen electoral. Entonces yo he escuchado la demanda de ciudadanizar los órganos electorales, tanto los nacionales como los intermedios, departamentales, municipales y juntas receptoras de votos. Ese es un modelo que ha demostrado ser eficiente, efectivo y creíble. Pero bueno, cada país escoge la ruta que considere pertinente desde la perspectiva del contexto histórico que enfrenta. En estos tres modelos, un organismo electoral o unos organismos electorales en manos de los partidos políticos como lo tenemos actualmente aquí en Honduras, o uno eminentemente técnico u otro que sea mixto, ¿por cuál se decanta usted? Bueno, yo vengo de un país que construyó su proyecto democrático a partir de un Tribunal Supremo de Elecciones autónomo y no partidista. Y entonces creo, honestamente, en ese tipo de modelo. Pero como le digo, también he sido testigo de que tribunales integrados por representantes de partidos han funcionado razonablemente bien y garantizado elecciones íntegras. Ahora bien, si usted hace un análisis de las mejores prácticas en materia de los diseños institucionales de los organismos electorales, la idea es que tiendan a ser organismos autónomos no partidistas. Esa es como la tendencia general o la tendencia dominante a nivel mundial. Sí. Y me faltó preguntarle en el tema anterior, ¿usted es partidario de la segunda vuelta? Mire, ¿qué le puedo decir? Yo creo que es aconsejable la segunda vuelta cuando existe, digamos, voy a ponerlo así, una tradición o una cierta herencia de deliberación, debate o duda en relación con los resultados de las elecciones. Por las razones que sean, las autoridades electorales hondureñas han enfrentado más o menos desde el inicios de este siglo, 2006 en adelante, ciertos problemas para entregar resultados, ciertos problemas, o sea, la transmisión de los resultados ha sido un debate recurrente. Sin embargo, hasta ahora con un resultado cerrado es que se ha dado un debate mucho más sustantivo en relación con la segunda vuelta. Yo, en lo personal, creo que es una opción válida. Lo importante es establecer los parámetros. Por ejemplo, aquí en la vecindad ustedes tienen en Guatemala un modelo de segunda vuelta con mayoría absoluta. O sea, se gana con el 50%. O sea, se va a segunda vuelta si los partidos no llegan al 50% de los votos válidos más uno. Costa Rica, por ejemplo, tiene una segunda vuelta, pero con 40%. O sea, se puede establecer, lo importante es clarificar los parámetros. Es con mayoría calificada, es con mayoría relativa, y luego de eso hay que hacer toda una reflexión, digamos, también sobre los impactos que un modelo de segunda vuelta tiene sobre el calendario electoral. O sea, implicaría una nueva elección, sobre el costo agregado de las elecciones, que es un tema que es relevante, el impacto económico, digamos, del régimen electoral, etc. Yo en lo personal creo que ayuda a clarificar, particularmente en sistemas partidistas altamente fragmentados. Los casos de Guatemala y Costa Rica y Centroamérica son los más críticos. Entre 20 y 25 candidatos presidenciales por elección, pues la segunda vuelta es una necesidad, porque al fragmentarse tanto el voto, entonces se necesita un mensaje contundente de quién es la persona que gana. En el caso hondureño, al provenir de un modelo bipartidista histórico de aproximadamente más de 100 años, o ahora un modelo que evoluciona hacia una suerte de tripartidismo, es algo que se puede debatir, pero no podría adelantarte una opinión de si es una recomendación consistente o no para Honduras. Eso se lo dejo a ustedes como hondureños y hondureñas. Muy bien. Quiero decirle, don Eduardo Núñez, que como bueno, usted sabe, está con nosotros don Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán. Él preside esta Comisión Especial de Reformas Electorales que ya se ha comenzado a reunir, que se ha proyectado que para octubre o noviembre se tenga ya un proyecto para ser discutido en el Congreso Nacional, que debe aprobarse en una primera legislatura y ratificarse en la siguiente legislatura y que necesita obviamente al menos 85 votos. Y están también
doña Erika Urtecho y Godofredo Fajardo, que son diputados del Partido Liberal y Democracia Cristiana, es decir, de la oposición, que forman parte de esa comisión. Y don Kenneth Madrid, experto en Derecho Electoral. Y ellos tienen algunas preguntitas que hacerle, aprovechando su presencia aquí. ¿Está bien para usted? ¿Está bien para usted, don Eduardo? Por supuesto, claro que sí. Con el mayor gusto. Gracias, gracias. Comenzamos con Erika, perdón. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Eduardo, por contarnos su experiencia, que sin duda es muy valiosa para nosotros. Está, como bien decía Edgardo Melgar, el presidente de la Comisión Electoral, el compañero diputado Antonio Rivera, y yo soy la vicepresidenta de la Comisión Electoral. Mire, una de las preguntas que le tengo es de su experiencia con los consejeros ciudadanos que tiene su país. ¿Quiénes nombran a esos consejeros ciudadanos? ¿Quiénes son las personas que nombran a esos consejeros ciudadanos? Esa es mi primera pregunta. Y luego solo comentarle que en nuestro país, tal vez no sé si tiene los datos, el abstencionismo en las primarias, en las elecciones primarias, que son las internas, por así decirlo, incrementó en este periodo de un 53 a un 58%. En las generales aumentó el abstencionismo de un 31 a un 40%. Hemos visto una dinámica en el cual en el transcurso de no voy a decir en el 2021 donde hubo una mayor cantidad de votantes, pero sí en los últimos años hemos visto cómo ha ido aumentando el abstencionismo en nuestro país y eso sin duda refleja la falta de confianza de la población hondureña. Así que bueno, ese dato se lo quería dar para que de esa manera pueda también aportarnos y enriquecernos con sus experiencias. Y sí, mi pregunta es precisamente esa: ¿quién nombra a esos consejeros ciudadanos que después pasan a ser representantes en los consejos nacionales electorales? Mire, un placer, diputada. Bueno, voy a ponerlo así. Hay distintos procesos de selección y elección de los magistrados o magistradas o consejeros, consejeras, miembros de autoridades electorales. Pero el modelo predominante es que es electo por el Congreso. Son los congresos los que, te diría, 9 de 10 eligen a los representantes y las representantes que integran las altas autoridades electorales. Ahora bien, hay distintas modalidades. Por ejemplo, hay países donde es el sistema de justicia el que, digamos, una corte plena, la que elige magistrados. Eso ocurre predominantemente en el caso de organismos electorales jurisdiccionales especializados, ¿verdad? Ustedes tienen un modelo bicameral, casi que tricameral, diría, si le damos a la unidad de política limpia. Perdón, pero no me he podido aprender el nuevo nombre, que es ahora más complicado. Pero me quedé con la unidad de política limpia. Bueno, a final de cuentas cumple la misma función, ¿verdad? Pero ustedes tienen un modelo de separación de funciones, la función administrativa de la función jurisdiccional. Tenemos países donde los tribunales jurisdiccionales son electos o integrados por representantes del sistema de justicia. En el caso chileno, por ejemplo, el Tribunal Calificador de Elecciones no es un tribunal permanente como el Tribunal de Justicia Electoral que tienen ustedes, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene la Corte Suprema Mexicana, sino que es un tribunal ad hoc que se constituye con miembros de la Suprema para resolver las disputas electorales inmediatamente después de un proceso electoral o de manera específica frente a algún tipo de impugnación presentada por un proceso interno de partido o etcétera. Entonces vamos a tener modalidades, pero normalmente los que aprueban son los congresos predominantemente. Guatemala tiene una variante interesante que se llaman las comisiones de postulación, algo parecido a las comisiones de nominación que utilizan ustedes para el sistema de justicia. Esa comisión de postulación, que por cierto en este momento está revisando los expedientes para elegir 20 nombres que tiene que entregar al Congreso el día de mañana. Aquí en Guatemala se está renovando la totalidad del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una comisión integrada por representantes de universidades y colegios profesionales. Entonces, lo que se busca con ese mecanismo es despartidizar el proceso de selección. Se hace un concurso abierto, se establecen tablas de gradación para calificar los expedientes, el proceso es sometido a vigilancia por actores civiles y por supuesto por los mismos partidos, se definen los perfiles, se eligen esos perfiles y se manda al Congreso, y el Congreso es el que escoge de una lista de 20, 10 magistrados y magistradas, 5 titulares y 5 suplentes. Entonces tenemos distintas variedades, pero el sujeto elector por excelencia es el Parlamento. Don Godofredo. Sí.
Gracias por su exposición, don Eduardo Núñez. Yo básicamente tenía la misma consulta que la diputada Urtecho, pero la voy a medio reformular. Mire, como usted ya contestó de que elige el Congreso de la República, prácticamente estaríamos hablando de la misma mona en distintas ramas, porque actualmente los consejeros del Consejo Nacional Electoral también los escoge, los elige el Congreso Nacional de la República. No miraría yo dónde está ese cambio de calidad, esa diferencia sustancial para hablar de un organismo eminentemente técnico, porque si al final el Congreso va a elegir un Consejo Nacional Electoral técnico y ahorita a los consejeros del Consejo Nacional Electoral también los escoge el mismo Congreso Nacional, estamos prácticamente en lo mismo. Esa es una consulta. Un momentito, ¿qué tendría que decir sobre eso, doctor Núñez? Sí. Bueno, mire, sobre eso, diputado, creo que usted da en el clavo. El sujeto elector al final es el que define el perfil que considera idóneo o apropiado para integrar los organismos electorales. Normalmente no hay forma de mitigar eso. O sea, la variable política siempre va a estar presente, inevitablemente presente, en la selección de las autoridades. Aplica para los tribunales electorales, como aplica para las Cortes de Cuentas, como aplica para las comisiones de derechos humanos, como aplica para los tribunales de justicia. El punto está, creo que en el proceso. Donde se pueden hacer mejoras es en el carácter público, digamos, por ejemplo, concursos de idoneidad, concursos públicos para que puedan aplicar ciudadanos con experiencia, que reúnan los requisitos claramente establecidos, ya sea en la Constitución, en la ley electoral y de partidos políticos, en el caso de ustedes, ley electoral específica, ¿verdad? Eso de los concursos ayuda. Para que ustedes tengan una idea, en este proceso aquí en Guatemala se presentaron 183 postulantes, de los cuales 178 postulantes pasaron el filtro de que llenaron todos los requisitos. Entonces creo que el carácter, digamos, público de la convocatoria sobre criterios previamente y explícitamente establecidos ayuda. Lo segundo es que se abra la oportunidad a que se presenten objeciones a candidatos. Eso ayuda. Hay en ciertos contextos medios de comunicación, organizaciones civiles especializadas, pero también personas pueden objetar que una persona que está aspirando a un puesto sea idónea. Eso ayuda porque entonces pone en perspectiva, digamos, digamos, no solo el perfil técnico óptimo o el perfil profesional apropiado, sino también la idoneidad desde una perspectiva más bien ética que resulta muy importante. El tercer elemento que puede ayudar a mitigar eso es el carácter, digamos, el grado de transparencia con el que se den los procesos de selección. Si los criterios son públicos y los procesos digamos, de revisión de los expedientes son también públicos, la discrecionalidad de los individuos o de los sujetos electores se reduce, aunque sea moderadamente. O sea, cuando hay muchos ojos, hay muchas luces, digamos, la posibilidad de actuar de manera discrecional o con mayor subjetividad puede reducirse. Pero no tenemos un antídoto. Lo que le estoy dando son un poquito pistas, e incluso le diría que en la experiencia guatemalteca, que se buscó despartidizar el proceso de selección a través de comisiones de postulación, en la práctica estas comisiones de postulación luego evolucionaron a otras formas de influencia política por actores no partidistas que tampoco son los mejores. Entonces hay que tener siempre cuidado. No hay un modelo perfecto, no hay un modelo ideal, son modelos siempre perfectibles, los aplicamos, los evaluamos, y a partir de la evaluación entramos en una dinámica de mejora continua. La clave es no casarnos con un modelo y pensar que ese modelo va a ser, digamos, de duración ilimitada, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que siempre el régimen electoral está determinado por su contexto. Siempre va a estar, digamos, condicionado por el contexto. Entonces, el contexto va a ayudar a definir la naturaleza de las reformas. Por ejemplo, una reforma en materia de financiamiento, transparencia de las fuentes de financiamiento, sin presión social casi nunca pasa. Se lo digo con franqueza, casi nunca pasa donde usted vuelva a ver. En Guatemala pasó una reforma muy robusta en el 2016 porque teníamos una protesta social muy robusta conocida como La Plaza.
Pero si no hubiera habido la plaza y la movilización social, probablemente el Congreso hubiera sido menos receptivo a un tipo de reforma de esta naturaleza. Lo que le estoy diciendo es que entonces el involucramiento ciudadano juega un papel muy relevante. Y ahí casi siempre son fundamentalmente organizaciones especializadas, actores y movimientos sociales y por supuesto el trabajo de cobertura que hagan los medios de comunicación. ¿Tenía la pregunta Sí. puntual? Sí. Correcto. Sí, don Eduardo Núñez nos acaba de decir que dimos en el clavo porque prácticamente él reconoce que no hay en este tema de nombramiento de representantes del Consejo Nacional Electoral como una fórmula mágica. Yo por eso en lo personal me inclino por un modelo mixto y estoy de acuerdo de que deben haber concursos de capacidad y de idoneidad, sobre todo desde un enfoque de ética y de moral. Un comentario que me gustaría escuchar de su parte, don Eduardo Núñez, es el tema dinero, financiamiento. Porque imagínense, yo me pongo a pensar la carga para el Estado de Honduras, para el gobierno de la República, de que es el gobierno que financia las primarias y las internas. Es el gobierno que luego financia las elecciones generales. Ajá, y si hay una segunda vuelta, también va a financiar una segunda vuelta. En prácticamente un año y medio constante de pura política y de puras elecciones. Y también acabamos de escuchar al presidente de la República que dice que el Estado de Honduras debe 18 mil millones de lempiras. O sea... Entonces usted dice, el tema económico puede condicionar, en el caso nuestro, indudable, ir a aprobar una segunda vuelta. Sí, porque se trata de recursos, de dinero. ¿Quién va a financiar todo esto? Vamos a un corte comercial. Es con la boca. Vamos a un corte comercial. La respuesta de don Eduardo, luego don Kenneth y luego don Antonio César Rivera Callejas y luego despedimos a don Eduardo Núñez después del corte comercial. Ya volvemos. Dice Godofredo que estamos en el Godo 33. ¿Cómo eso que el Godo? La godomanía. De pronto surgió. La godomanía se apoderó de Godo 33. Godofrelandia. Allá está. Está gozando Toño Rivera. En el Godosum está Toño Rivera. Muy bien. Bueno, don Eduardo Núñez, es que aquí para las elecciones, don Godofredo, para las elecciones generales, don Godofredo, que iba de candidato a diputado por la Democracia Cristiana, aparecía en todos lados. Entonces se hizo aquí ¿qué sería? Se viralizó, se viralizó y luego se hizo la broma que todo era godotal, godo esto y godo lo demás. Un godolenguaje. Un godolenguaje. Muy bien, bueno, estamos entonces con la godo pregunta. Sí. Y la godo respuesta. Que me gustaría... Sí, la pregunta directa es si el tema económico condiciona la segunda vuelta. Sí, así es, correcto. Muy bien. Y si los organismos internacionales, OEA, ONU, qué sé yo, estos organismos internacionales pueden considerar apoyos económicos a estos procesos de balotaje. Muy bien. Don Eduardo. Bien, bueno, usted plantea, diputado, otro tema de la mayor pertinencia. Cuando uno hace reforma electoral, como les decía, uno se pregunta cuál es el problema que quiere resolver o cuál es el área sustantiva que quiere mejorar. Luego se buscan las mejoras, porque siempre hay distintas maneras de abordar un problema desde la perspectiva normativa, pero también desde la perspectiva institucional y procedimental. O sea, no es solo cambiar la ley, sino tenemos que pensar luego, si se cambia la ley, qué efectos institucionales tiene eso y qué efectos en términos de procedimientos electorales y administrativos también conlleva. Y al final de todo el ejercicio se hace lo que convencionalmente se llama un estudio de impacto económico de la aplicación de la ley. ¿Cuánto cuesta aplicar la ley? Y efectivamente hay un debate bastante tenso, hay que decirlo, en toda la región sobre el costo de las elecciones. No he visto estudios recientes en el caso de Honduras sobre el costo de la elección por voto, pero por ejemplo el régimen electoral más caro del mundo es el mexicano. Es el que tiene el régimen de financiamiento más generoso para los partidos y las campañas. Es el régimen electoral también que prevé más recursos para las autoridades electorales, aunque tendría que decir que durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción importante de las transferencias de recursos del gobierno federal mexicano a las autoridades electorales, bajo el principio que en su momento anunció el señor López Obrador, que
que él definía como austeridad republicana, era el término que él utilizaba. Sin embargo, en la primera generación de reformas, precisamente en México, el discurso era distinto, era la democracia tiene un costo. Eh, y el costo de no financiar apropiadamente la democracia se paga luego con mandatos débiles, con mandatos insuficientes, o con gobiernos o representaciones políticas también insuficientes o débiles. Entonces yo creo que lo que es más importante es preguntarnos en qué medida podemos garantizar, digamos, con criterios de austeridad, la elección más idónea posible. Y la idoneidad de la elección tiene que ver, en primera instancia, desde la perspectiva del costo general del voto, del ejercicio del voto, pero también del funcionamiento de todo el régimen político electoral, incluyendo el financiamiento de los partidos. Por supuesto que en contextos de restricción fiscal, que es lo que vemos en prácticamente todos los países de América Latina, con bajos niveles de recaudación tributaria, como caracteriza a muy buena parte de los países de América Latina, en comparación, por ejemplo, con los países de la OCDE, este debate adquiere mucha mayor relevancia. Sin embargo, yo sí le digo que es muy importante garantizar que las autoridades electorales tengan recursos suficientes. Y eso no solo tiene que ver con el tamaño del aporte, tiene que ver con la oportunidad con la que se le da, con el tiempo de entrega. Las mejores prácticas dicen, por ejemplo, que es aconsejable que el presupuesto de una elección se desembolse el año anterior a la elección. Qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque eso permite adelantar los procesos de licitación, adelantar los procesos de compras y adquisiciones para garantizar que las autoridades electorales puedan probar los sistemas, la logística, la administración con suficiente antelación para garantizar la integridad de la elección. Entonces sí, es un debate muy valioso, porque yo creo que sí vale la pena que le demos el financiamiento apropiado al funcionamiento, digamos, del régimen electoral. Eso significa el financiamiento de las autoridades electorales como autoridades permanentes, no solo durante el ciclo electoral. Y segundo, significa además el financiamiento apropiado de todo el régimen, incluyendo partidos. Sí. Muy buen punto ese, ¿verdad? De darle plata en la práctica a los partidos, pues hay mecanismos de financiamiento indirecto, sí, que pueden ayudar también a generar los mismos efectos de equidad y competitividad que darle dinero en efectivo, digamos, para financiar campañas. Buen punto ese, que se apruebe el presupuesto para los organismos electorales, para las elecciones, por lo menos un año antes, ¿verdad? Para que después no estemos corriendo como sucedió en efecto. En el periodo pasado no se le dio el presupuesto ni a Unidad de Política Limpia ni al TJ. Así es. Don Kenneth. Sí, gracias, don Edgardo. Un saludo a don Eduardo, que hemos coincidido en Guatemala y acá en Honduras también. Pues le mando un cordial saludo. Algo muy puntual y para que todos los hondureños también tengamos ese contexto. De los modelos que son mixtos en los órganos electorales y también muchas veces en las mesas electorales o juntas receptoras de votos, ¿cuál es la mejor experiencia que usted ha visto, don Eduardo, en América Latina, que realmente funcionen bien, que estos modelos mixtos le garantizan a la ciudadanía tener esa eficiencia, esa transparencia y sobre todo ese respeto al voto ciudadano? Bueno, mire, yo creo que la experiencia más acabada es la mexicana, ciertamente. Sé que ahora está en debate una reforma electoral en México que es muy polémica. En realidad esta reforma que se está debatiendo ahora y la precedente que nacionalizó el INE, pasó de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, que es contra natura, contra tendencia para un país que es federal, como es el caso mexicano, ya han estado sometidas a debate, pero ahí ha funcionado bien en términos de que los consejeros ciudadanos garantizan, digamos, la norma técnica, pero los partidos pueden estar presentes en el Consejo General observando todos los procesos de deliberación, discusión y toma de decisiones. Ahora bien, el hecho de que estén presentes en la instancia política superior, el Consejo General, no les da aval a interferir en los procesos técnicos del cuerpo administrativo. Y es que yo creo que si queremos organismos técnicos tenemos que pensar no solo en cómo se eligen los altos cargos, sino cómo generamos incentivos para crear lo que se llama una carrera electoral. De la misma manera que se habla de la necesidad de un servicio civil profesional en la función pública, se habla de un servicio civil profesional en la función electoral, o sea, la llamada carrera electoral.
Bueno, y de lo que yo recuerdo de mi experiencia en Honduras, desde que era el Tribunal Nacional de Elecciones, pasando por el Tribunal Supremo Electoral y ahora por este sistema bicameral, CNE, TJE, hay, digamos, una capacidad instalada a nivel de recursos humanos, fundamentalmente en lo que es el órgano administrativo, que es, digamos, el de más larga data. El órgano jurisdiccional requiere una serie de competencias que no estaban tan desarrolladas ni en el Tribunal Nacional de Elecciones ni en el Tribunal Supremo Electoral. El tema es que ustedes tienen ciertas prácticas que, digamos, generan inevitablemente tensión. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, como hay 3 partidos, hay 3 directores en cada dirección. Eso es un contrasentido. Ahí es donde necesitamos profesionalizar, necesitamos personas que tengan la capacidad profesional de garantizar la administración electoral, la logística electoral en todas sus dimensiones. Desde el diseño de los paquetes electorales, pasando por el empadronamiento, garantizando la integración de las juntas y su capacitación efectiva, garantizando una supervisión efectiva en materia del régimen de financiamiento, etc. Necesitamos complementar. O sea, en 2 platos tenemos que afinar la forma en que integramos los órganos superiores, pero tenemos que crear una carrera electoral que garantice que esas personas, independientemente de los cambios en la cabeza, puedan garantizar la efectividad de las jornadas electorales. Eso es lo que ha hecho muy bien, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en donde independientemente de quiénes sean los magistrados, el staff, digamos, la carrera electoral es tan estable que tenemos personas largamente especializadas que garantizan la efectividad y la legitimidad de las elecciones. Don Antonio. Sí, tengo que hacer una godoprotesta, porque llevamos 45 minutos y primera vez que me da uso la palabra, don Edgardo, pero bueno, como está en el 30 aniversario, es comprensible. No, yo, Edgardo, ya que voy a aprovechar el tiempo en estos momentos, cuando tú dijiste al principio, al fin, reformas electorales, nosotros hace 5 años dimos reformas electorales. Lo que pasa es que tenemos memoria corta. Una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo electoral libre, integró los órganos electorales que no estaban, el uso famoso del biométrico, paridad y alternancia, un tribunal de justicia electoral y la unidad de transparencia, fiscalización y financiamiento de partidos políticos, más conocida como política limpia. O sea que sí existieron reformas electorales. Ahora bien, creo que don Eduardo y Edgardo tocaron el tema de estas nuevas reformas electorales de una forma muy importante. ¿Hasta dónde los políticos, pero sobre todo las autoridades partidarias, estamos dispuestos a despolitizar los órganos electorales, empezando por la Junta Receptora de Votos? Hoy la Junta Receptora de Votos tiene 5 miembros. 3 de los partidos grandes, Nacional, Liberal y Libre, y 2 de los partidos pequeños, Pino y Democracia Cristiana, con todo el respeto de Godo. Podría ser una reforma, como decía don Eduardo al principio, mixta, que estemos los 3 partidos políticos denominados grandes o tradicionales y 2 de la sociedad civil o independientes, y hacer un mixto. Igualmente, en el CNE y en el TJE, también hacer un mixto, donde estén 3 de los partidos políticos grandes y 2 independientes, propuestos por colegios de abogados, Corte Suprema de Justicia, propuestos por COEP, por patronatos, por trabajadores, por universidades, por iglesias. Empezar poco a poco a despolitizar y no todo de un solo. Yo solo tengo una consulta a don Eduardo, y es la siguiente. Él hablaba del caso de Guatemala, que en las últimas 4 elecciones no llega ni al 15% el candidato en primera vuelta, y en segunda vuelta ha sido el 50%. Aquí en Honduras no. Aquí en Honduras, en estos momentos, Papi Alaor, Tito Fura, presidente de la nación, obtuvo el 40.25%. Si fuésemos Costa Rica, no hubiese habido segunda vuelta, por 0.25%. Es decir, Godofredo hizo la pregunta desde el punto de vista económico, pero Godo mencionó 1 año y medio. No es 1 año y medio, es 1 año. En el país pueden haber en 365 días 3 elecciones, financiadas todas por el Estado. La primaria, donde participan 7 u 8 movimientos en libre, liberal, donde participan 3 o 4 o 5 movimientos, y mi partido, donde hay 3 o 4 movimientos. La primaria en Honduras, el segundo domingo de marzo, es
altamente competitiva y es casi como una elección general. El último domingo de noviembre es la elección general. Entonces, la pregunta de don Eduardo ya concretamente, porque él dijo que no se atrevía a decir si había segunda vuelta, es recomendable o no para Honduras, es en un país donde solamente hay 3 partidos políticos fuertes, Nacional, Liberal y Libre, y aparte hay 2 elecciones generales en 365 días, y le repito la pregunta de Godo, ¿conviene o no una segunda vuelta? Muchas gracias por la pregunta y por el contexto, diputado. Efectivamente hubo reformas en el 2019 que se nos tiende a olvidar, ¿verdad? De esa generación de reformas electorales para el caso, digamos, de Honduras. Sobre la pregunta de la segunda vuelta, vuelvo sobre el punto. A mayor fragmentación del sistema de partidos políticos, mayor es la necesidad de figuras como la segunda vuelta. Vuelvo sobre el punto. En el caso de Guatemala, teníamos 27 partidos políticos legalmente inscritos para la elección del año 2023 y hubo más de 20 candidatos presidenciales. En la reciente elección costarricense hubo 20 candidatos presidenciales y en la de hace 4 años, en la que ganó el actual presidente, don Rodrigo Chávez, hubo 25. Solo para que ustedes Lo interrumpo, don Eduardo, lo interrumpo un segundo nada más. Aquí en Honduras solo 5 partidos políticos y solo 5 candidatos presidenciales y solo 3 de los partidos fuertes. Sí, entonces normalmente, como digo, a mayor fragmentación se recomienda naturalmente que haya este tipo de instrumentos. A menor fragmentación puede relativizarse, o sea, no siempre es necesaria. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué es que se establece socialmente la demanda de una segunda vuelta en Honduras? ¿Cuál es el disparador, digamos, que explica por qué ha adquirido mayor relevancia este debate? Y tiene que ver con los resultados cerrados, sin lugar a dudas, ¿no? Dicen los expertos electorales de otros tribunales que el peor escenario para un tribunal electoral es un resultado cerrado. Porque un resultado cerrado no solo genera un aumento de las impugnaciones, o sea, las disputas legales en torno al resultado, sino que además genera digamos, un debate al menos sobre la legitimidad del mandato del que gana o pierde la elección. Si a esto le agregamos que vivimos una época en donde se ha reinstalado el uso de narrativas de fraude anticipado, es decir, empezamos a hablar de fraude desde antes, sin ninguna evidencia, como una forma de ir construyendo un argumento para deslegitimar al que pueda haberme ganado la elección si no soy yo, ¿no? Si no gané yo, entonces fue fraude. Esa instalación del discurso de fraude contamina la legitimidad de la elección, contamina la confianza ciudadana en la elección y en las autoridades electorales. Eso desgraciadamente lo vimos en las elecciones del año pasado en Honduras, como lo acabamos de ver en otras elecciones en toda América Latina. En ese tipo de contexto, contar con la herramienta de una segunda vuelta, pues te da la posibilidad, digamos, de dirimir la disputa entre dos que pudieran estar muy parejos. Pero eso vuelvo sobre el punto. Creo que la respuesta no te la puedo dar con total contundencia porque depende fundamentalmente de cuál es el problema que queremos resolver. Si Honduras tiene una larga tradición de resultados cerrados, pues pareciera que la segunda vuelta puede ser aconsejable. O sea, si tuviera un sistema de partidos menos concentrado y más fragmentado, probablemente fuera más aconsejable. Pero la pregunta entonces, ¿cuál es el bien público que ustedes quieren proteger? La confianza en la elección, ¿dónde fue que se lesionó? En el uso de relatos de fraude, en la no aceptación de los resultados por alguno de los candidatos en contienda. Lo resuelve una segunda vuelta. ¿Qué pasa si una segunda vuelta es igualmente cerrada? ¿Qué pasa si una segunda vuelta es 50.1, 49.9? Sí, por ejemplo. Se repetiría el mismo fenómeno. Creo que tenemos que tener una mirada comprensiva y trabajar en la recuperación de la confianza en las elecciones, que está siendo lesionada en muchos de nuestros países. Y es que el tema, si me permiten una breve digresión, es que se ha puesto de moda que atacar al árbitro y atacar la legitimidad de las elecciones es una estrategia política que algunos partidos consideran que ayuda a ganar elecciones. Y no entendemos que atacando al árbitro y atacando la legitimidad de la elección, lesionamos la legitimidad de todo el régimen electoral, incluido si gano yo, o sea, si gana el partido porque yo estoy compitiendo. Esa es la paradoja en la que estamos entrando. Entonces creo que necesitamos una mirada
comprensiva cuáles son los problemas críticos que tenemos que resolver en términos de generar confianza y legitimidad, pero fundamentalmente, y eso lo relaciono con lo que planteaba la señora diputada, en un contexto de crecimiento de la abstención, que significa un aumento de la brecha entre el sistema de partidos y la ciudadanía, todo mecanismo que ayude a cerrar la brecha es bienvenido. Todo modelo que tienda a profundizar la brecha, o la grieta, como le dicen en Argentina, en el contexto de digamos, de los últimos 4 o 5 años, tiene que ser reducida y tiene que ser... Y la otra pregunta que le hacía era, en un país altamente politizado como el nuestro, que inclusive nos dicen que hasta la elección de la Corte la politizamos, el hecho de despolitizar los órganos electorales, desde la Junta Receptora de Votos, el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, hacerlo 50 y 50, es decir, no de un solo irnos a totalmente independientes, sino mixto y mixto, mitad partidos políticos y mitad independientes. ¿Cómo lo mira? Mire, voy a ponerlo así, las reformas electorales pueden ser drásticas, o sea, un cambio de rumbo radical, o pueden ser progresivas, por aproximaciones sucesivas, y ambos caminos son válidos. Básicamente, lo que establece la consistencia de la reforma es que haya la voluntad política mayoritaria de los partidos representados en el Congreso de impulsarla, y la capacidad de que esa reforma haga sintonía con la demanda social. O sea, una reforma que no haga sintonía con la demanda social tiende a acentuar la brecha entre ciudadanía y régimen político electoral. Entonces, creo que hay que saber mapear los intereses socialmente instalados y, digamos, integrarlos a la visión de los partidos sobre las mejoras que hay que hacer al régimen político electoral. Entonces, la progresividad es una opción. Nada más que hay que hacerla con mucho cuidado, porque a veces hemos hecho en otros países algunas reformas que llamamos gatopardistas, ¿verdad? Una expresión de un libro famoso, ¿verdad? Pero muy utilizada fundamentalmente en América del Sur, en el Cono Sur. El gatopardismo es que cambiamos mucho para que no cambie nada, ¿verdad? Entonces creo que la clave es cómo generas criterios explícitos de selección, independientemente de que sean de representación partidaria o de representación no partidista, pero que se hayan criterios estandarizados sobre el perfil idóneo del consejero electoral o la consejera electoral o del magistrado del tribunal. Y ahí tenemos que tener una mirada más abierta. Por ejemplo, a veces hacemos reformas para separar la función administrativa de la función jurisdiccional, pero, por ejemplo, mantenemos la restricción de que solo abogados o abogadas, por ejemplo, puedan integrar el órgano administrativo. Eso no tiene ningún sentido. Si usted no va a resolver disputas legales, porque eso lo hace un órgano jurisdiccional especializado, usted debería abrir el órgano administrativo a otras profesiones. Usted, para organizar una elección, requiere ingenieros de sistemas, requiere ingenieros industriales que tengan la capacidad de hacer diagramas de flujo, usted requiere administradores, usted requiere otro tipo de funciones. Entonces, por eso digo que tenemos que pensar cuál es el mejor modelo, bicameral, unicameral, tricameral, cómo organizamos las funciones en función de cada órgano electoral, cómo definimos perfiles idóneos para cada uno de los órganos electorales, y luego establecer hasta dónde da, voy a decirlo en una expresión, la elasticidad de la voluntad política en los congresos para avanzar una reforma. Y ahí, por supuesto, siempre va a haber quien se queda contento y quien queda menos contento, pero a final de cuentas es eso, es cuán elástica es la voluntad política de los partidos representados en el Congreso para atender demandas socialmente establecidas en la ciudadanía. ¿Algo más, don Antonio, para que no se me queje después? No, mínimo, ya estoy tranquilo, Edgardo. Muy bien, vamos despidiendo entonces a don Eduardo. Estamos bien, ¿verdad? ¿Alguien tenía algo más? No, estamos bien. Don Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos pueda acompañar, porque este tema obviamente dará mucho que hablar en los próximos meses. Don Antonio César Rivera Callejas decía que espera que para octubre, noviembre de este año ya se tenga un consenso de estas propuestas de reformas electorales para introducirlas y ser discutidas en el Congreso Nacional. Muchas gracias, don Eduardo, muy amable. Un gran placer y muy buenas noches y el mayor de los éxitos, diputados, diputadas. Gracias. Importante tarea. Muy bien, chao, chao. Gracias. Creo que hemos llegado así un consenso aquí rapidito, ¿verdad? Que pareciera que el modelo mixto es como el que más atractivo y el que más
el más justo y el de mayor el que más se credibilidad aproxima a la realidad, ¿verdad? Así es. a nuestra idiosincrasia. Definitivamente. De Es que acuerdo. mire, ya los autores. y los Mixto, politólogos perdón, señalan- mixto en la mesa electoral Exacto. y mixto en los organismos electorales. Es correcto. Los tres Es partidos de correcto. sociedad civil. Don Antonio, ¿está de acuerdo usted, más o menos? Ricardo, yo fui el que te lo propuse. Sí, Sí, yo fui el que se lo propuse ahorita a don Eduardo. sí, correcto. Lo estoy haciendo a título individual, no a título de mi partido. Claro. Ricardo, estamos a 3 años de las elecciones primarias, ¿ok? Ya en 3 años vamos a primarias. Hoy estamos en el tercer domingo de febrero, el segundo domingo de marzo del 2029 vamos a primarias. Entonces, a mí se me ha ocurrido, y lo planteé, ahí estaba Godofredo en la sesión última, de cómo hacer algo mixto. Entonces, hoy yo se lo he planteado a don Eduardo, Sí. donde estén mitad políticos o partidarios y mitad independientes. No solo en la Junta Receptora de Votos, Ricardo, también en el CNE y también en el TJE. Sí. ¿Ok? Sí, correcto. Eso hablamos de los Sí, organismos pero electorales hablamos de y en las mesas electorales, en la Junta Receptora de Votos. El sistema mixto. De acuerdo. Sí, muy bien. Sí, Muy bien. definitivamente lo Ahí mejor. sí hay consenso. Ahí hay consenso, más o Ricardo, menos. lo difícil de esto es quién va a proponer, pero eso es carpintería, es como la Junta Nominadora de la Corte de Justicia. Esos otros dos van a salir del Colegio de Abogados, de universidades, de iglesias, de patronatos, de trabajadores, de colegios de periodistas. ¿Quiénes van a proponer esos otros dos? Muy bien. Ahí está la carpintería que tenemos que trabajar. Muy bien. Sí. Pero en general, es decir, el objetivo ya más o menos está trazado en ese tema. El otro es el financiamiento del Estado para las elecciones primarias de los partidos políticos. ¿Debe el Estado seguir financiando las elecciones primarias de los partidos políticos, don Antonio? Es una muy buena pregunta, Edgardo. No tengo la respuesta en estos momentos. Pareciera que es una carga para el Estado, que solo los que vamos a elecciones primarias, que somos tal vez el 50% de la población, el otro 50% no participa porque no es ni nacionalista, ni liberal, ni libre, y que esos recursos pueden ser destinados para salud o para educación. Ahí lo que pasaría es que los partidos políticos escogieran de dedo sus autoridades. Devolvemos al sistema allá por los 80 de que los candidatos presidenciales son electos en convenciones, los diputados electos en comités locales. Debería que ser un balance. Si conviene o no al país, no tengo una respuesta en este momento, Edgardo. Si el financiamiento para las primarias debe ser del Estado un 100% o no, no tengo una respuesta. ¿Su respuesta a esa pregunta? Sí, es que mire, Edgardo, hay que definir el modelo que queremos en el país. ¿El Estado Eso- debe seguir financiando las elecciones primarias? Eso es lo principal. La mayoría de la gente le dice que no, pero usted tiene que hacer una valoración si eso le abona a la democracia o le perjudica a la democracia. ¿Su respuesta? Tenemos que ponerlo al debate. Solo quiero comentarle algo. El tema hablábamos y escuché ahorita que agregar el balotaje, que es la segunda vuelta electoral, es más costoso para el Estado. Sí. Pero decía don Eduardo, y lástima no le pude dar el aporte, las primarias nos costaron a nosotros en Honduras 2.000 millones de lempiras. Sí. Las generales nos cuestan menos, 1.822, porque en las primarias hay 5 partidos políticos y hay que imprimir las papeletas para cada uno de esos partidos políticos. En las generales se los imprima una sola papeleta. Entonces, siempre las primarias son más caras para el Estado. Si se trajera al debate que se eliminara este financiamiento y que lo asumieran los partidos políticos, que hay que analizarlo, esto compensaría el tema del balotaje o de una segunda vuelta electoral con el costo. Usted dice, bueno, Pero- podemos ver si podemos eliminar ese presupuesto del Estado para las elecciones primarias y utilizarlo mejor para una segunda vuelta, en el Pero- caso que fuera necesaria. De acuerdo, pero tiene razón el diputado Antonio Rivera, trae también sus peros. Claro. Y uno de los peros es que lo que sucede es que las personas ponen de dedo y aquel que tenga mayor liderazgo Sí, o mayor sí, poder político sí. pone de Ya sin dedo. elecciones primarias, entonces, Y entonces, en más asamblea bien, se ponen, estos van a ser los candidatos a entonces diputados. se vuelven menos democráticos Sí, sí, en sí. las y Edgardo, por eso hay te que interrumpo analizarlo. un minuto nada Pregúntenme a más. mí Mira, ahora. En 1985 no existieron primarias. Tuvimos aquella gran crisis política en el 85 que el gobierno o lo que sea no quiso dar primarias. Al final tuvimos que ir a una opción B, primarias y generales al mismo tiempo. Sí. En cada partido político participaban 3 candidatos o 5. O sea, las primarias en Honduras son fundamentales, son importantísimas. La idea, don Antonio, es
creo que es el primer foro, programa es correcto, donde se aborda este tema, y lo que queremos es precisamente poner los temas en la mesa, ¿verdad? Sí. Y que luego usted, don Antonio, con su experiencia y su conocimiento, va a ir dilucidando poco a poco con el acompañamiento de los miembros de la comisión, y que estoy seguro usted va a invitar a otros sectores de la sociedad a abordar este tema. Exactamente, Carlos. Nosotros, a partir de la próxima semana, vamos a invitar a todas las ONGs que quieran acompañarnos y quieran colaborar con nosotros. ASJ, CNA, Red H, IDEA Internacional, todos los que quieran colaborar con nosotros van a llegar cada miércoles a la Comisión Electoral a darnos sus ideas. O sea, nosotros vamos a ser bien abiertos y sí nos hemos propuesto como meta octubre, noviembre, para presentarlas al Pleno. Si para octubre, noviembre no tenemos consenso entre la Comisión, pues lo más seguro es que su servidor renuncie. Ya se lo comuniqué yo al presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina, y que le dé chance a gente nueva que trate de consensuar esto, porque, como tú lo decías al principio, tiene que ser ratificado, si no constitucional, en 2 legislaturas. Don Godofredo Fajardo, ¿debe el Estado seguir financiando las elecciones primarias de los partidos políticos? Mi respuesta es contundente. Absolutamente no. Y ese es un clamor generalizado del pueblo hondureño. Si quiénes son los interesados en tener el candidato presidencial a corporaciones municipales y a diputados, no son los partidos políticos. Entonces que ellos se costeen, que ellos se financien. Si ellos lo quieren hacer de dedo, es asunto de ellos. Si quieren hacer internas, que las financien. Si aquí todos vemos las campañas multimillonarias que se dan en este país para la general, si se gastan hasta 1.000 millones en una campaña de candidato presidencial o a las alcaldías, hasta 1.000 millones cuestan esas campañas. A diputados, cualquier campaña le vale 5 o 10 millones de lempiras. ¿Cómo es que no se pueden financiar el proceso primario? Si hay dinero, sí se lo pueden financiar. Es injusto y es grosero en un país donde tenemos hospitales sin medicamentos, escuelas destruidas, que no hay generación de empleo, que hay pobreza, que hay éxodos masivos de gente yéndose para Estados Unidos porque no haya condiciones de vida en este país. Vamos a nosotros a estar financiándole las campañas de las primarias a los partidos políticos. Eso es una grosería para las finanzas del pueblo. Y yo en esto coincido con el presidente de la República, Tito Afura, que dice, se deben 18.000 millones de lempiras el gobierno y no hay cómo pagarlo. Ajá, ¿y cómo lo vamos a pagar todas esas deudas que manifiesta el presidente de la República si estamos todo el tiempo cargando y cargando las finanzas públicas? Es injusto y estamos totalmente en contra que el Estado, que el gobierno financie las primarias. Estamos de acuerdo en las generales, pero en las primarias que sea un asunto interno y privativo de cada partido político. Bueno, esto es 30-30, la diversidad de opiniones, donde todos caben y el punto de encuentro, sobre todo al servicio de Honduras. Aclaro que se invitó a la integrante de Libre en la Comisión Especial de Reformas Electorales, pero ni siquiera contestó el mensaje. Ya volvemos. Don Antonio César Rivera, dice los amigos de la Asociación de Municipios de Honduras que también los invite, por favor, que ellos también tienen propuestas. También, la Asociación de Municipios están cordialmente invitados, solo es que nos manden la carta y van a ser recibidos. Claro que los alcaldes tienen primordial importancia. Edgardo, solo un minuto sobre lo que decía Godofredo. Mira, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Ya me imagino yo, si el Estado no financia las primarias, si el CNE no las supervisa, allá, 6 meses antes, allá por mayo del 2029, van a aparecer 4 candidatos liberales diciendo yo gané las primarias. Van a aparecer 3 candidatos de Libre diciendo yo gané las primarias. Van a aparecer 2 candidatos de Partido Nacional diciendo yo gané las primarias. Tiene que haber una supervisión de los órganos Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y con una participación del Estado, porque no va a ser posible. Es decir, yo le entiendo a Godo y la parte fácil es decir que el Estado no financie. Entonces, ¿cómo se van a elegir los candidatos a cargos de elección popular? Los alcaldes, los diputados, los designados, los presidentes, los del Parlamento. Claro, los partidos llamados pequeños tienen esa facultad. Solo escriben las planillas y nadie brinca. Mire, si aún supervisado, aún así, hay gente que dice en la primaria, no, yo no reconozco ese resultado. Sí, es cierto. Es complicado. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Como hay un consenso aquí más o menos encaminado a que debe ser una aplicación mixta,
de ciudadanía y partidos políticos en los organismos electorales y en la ciudadanización de las mesas electorales o juntas receptoras de votos, podría ser también un modelo mixto en el que haya un financiamiento del Estado, pero también de los partidos políticos. Puede ser. Manden a imprimir ustedes las para que no sean, electorales. digamos, 2.000 millones que el Estado tenga, como esos 2.000 millones que costaron las primarias de 2025, puede ser un modelo en el que 50% del Estado y 50% de los partidos políticos. No sé, algo así. ¿Y cómo podría ser mixto, don Edgardo? Que cada partido, digamos, mande elaborar sus urnas. Que ellos pongan el combustible para hacer todo ese traslado de urnas a nivel nacional. Que puede ser también que ellos financien parte del costo de la tinta indeleble que se va a utilizar. Sí. O sea, se puede llegar a un acuerdo en ese sentido. El punto don Antonio, es no seguir jorobando la economía del pueblo. Adelante. ¿Hola? Dígame, Ricardo. Sí, perdón, gracias. ¿Segunda vuelta, sí o no, don Antonio César Rivera Callejas? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, sobre todo los porcentajes, 30%, 40%, 35%, 3 elecciones en 365 días, es sumamente complicado, no le puedo decir un sí o un no. Además de ello, Edgardo, mira, esta comisión electoral tiene que ir a la autoridad partidaria, es decir, nosotros no somos totalmente independientes para tomar una decisión, esta es una decisión de los partidos políticos. ¿Sí o no segunda vuelta, don Godofredo? Si a mí me dicen de dónde va a salir esos 2.000 millones que va a costar una segunda vuelta, podemos intentar ¿Va a costar más, God? ¿Más? Ni quiera Dios. O sea, las primarias costaron 2.000 millones, las de 2025. Y 1.800 y las 1.800 las generales. Así es. ¿Por cuánto andarían unas primarias? Una segunda vuelta. Don Antonio, 3.000. Mínimo 2.000 millones. Mínimo 2.000 millones, lo mismo que las primarias, más o menos. Sí, igual que las primarias. O sea, 2.000 millones en las primarias de 2025, 1.822 en las generales de 2025, y si hubiéramos tenido segunda vuelta, hubiéramos tenido 2.000 millones más. Recuerden, Ricardo, que va a haber más electores, más juntas receptoras de votos, más tinta, más papeletas, porque se va a incrementar el censo. Todos aquellos que hoy tienen 14, 15 años van a votar en el 2029. Un momentito, ¿segunda vuelta sí o no? Definitivamente sí. Con una elección en el 2025, en donde el CNE declaró una diferencia de menos del 0.01, Edgardo, es totalmente necesario. Yo creo que nosotros no le podemos poner precio y costo a la democracia y no podemos seguir contribuyendo a que esa confianza electoral siga reduciéndose en cada uno de los procesos electorales. ¿Esa posición de sí a la segunda vuelta es suya o del Partido Liberal? Esa posición es del Partido Liberal, que tiene más de 16 años introduciendo el proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se dé la segunda vuelta electoral. Y hoy, bueno, hace 2 meses, el tiempo nos dio la razón de por qué se necesita una segunda vuelta electoral. ¿Usted quiere una segunda? Ahora, claro, ¿usted cree que lo van a aprobar? Yo por eso le decía, difícil, porque no todos los partidos tienen esa característica esencial que piensan que con la segunda vuelta puede haber más transparencia, puede haber cambios. Al contrario, ellos sienten que la segunda vuelta no va a solucionar los problemas como muchos sectores de la sociedad. Creen que el gran problema radica en otros tipos de situaciones, en una reforma integral que debe trabajarse, donde debe haber, tenemos un problema de financiamiento político, del financiamiento público, ¿no? De los recursos, que no hay transparencia, no hay una verdadera fiscalización, no se le dieron fondos. Hay otro problema relativo a verificar si realmente la fecha de las elecciones en que las tenemos les da tiempo para transición, no ha dado. En este momento no hubo segunda vuelta y prácticamente no hubo transición. Hay otros temas que se está por discutir, que usted los tenía anotaditos ahí también, diputados por distrito. Eso realmente resuelve el problema de la democracia en el país. Realmente debemos de pensar, y ahí yo le hago el llamado muy respetuoso al abogado Rivera, que realmente esta comisión no solo esté ahí en las 4 paredes y que tenga que ir la gente a postularse para ser escuchada. Ustedes abran esas puertas para que realmente, voy a concluir, para que abran esas puertas, para que haga un proceso continuo y participativo de esa reforma legal para definir el modelo electoral que queremos, para definir hacia dónde queremos llegar, y de ahí ustedes ya con una comisión redactora preparan el anteproyecto de ley y que realmente después también se somete a discusión. Si se hace así, ustedes van a tener una amplia aprobación por parte de toda la sociedad, va a ser algo muy bien legitimado, pero hagamos algo integral. ¿Por qué no, en lugar de pensar en algunas reformas, no pensamos en hacer un código electoral que incluya el financiamiento electoral,
que incluya la parte administrativa de las elecciones, cambiando ese nuevo modelo y ese esquema que se quiere, y que también trabaje el tema de la parte de los procesos de justicia electoral. Se puede, abogado. Nosotros incluso desde la sociedad civil les propusimos un código electoral hace unos años cuando se dio la reforma de 2021. Claro que se puede hacer, pero yo creo que el pueblo hondureño está empezando esa reforma integral que venga a darle la estabilidad institucional al país, porque ahora tenemos un gran problema de la institucionalidad que está totalmente socavada. Ya vimos cómo se ha engordado ese órgano electoral, que incluso desde la perspectiva, usted lo vio desde el experto internacional que habló, cómo es posible que tengamos esa burocracia que por cada puesto hay 3 personas. Entonces también creo que eso, definir el modelo, nos va a ayudar a garantizar que haya un mejor proceso electoral en las próximas elecciones. Don Antonio. Sí, Kenneth, me parece correcta tu apreciación, tu idea, tu consejo, y lo vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, aquí hay una parte que hay que decirlo. La ley electoral en Honduras es la única ley secundaria que tiene que ser aprobada con mayoría calificada, 86 votos. Eso es, si fuera una ley que fuera con 65, fuera sumamente fácil, pero estaría cada 4 años, el partido que ganara estuviera reformando. Y sí, tiene toda la razón también Kenneth. Hay 3 directores electorales, debería haber uno, pero hay un nacionalista, un liberal y un libre. Hay 3 directores informáticos, debería haber uno, hay un nacionalista, un liberal y un libre. Un código electoral sería lo ideal, pero no sé si tenemos el tiempo, si ni siquiera sé si tenemos el tiempo para reformas puntuales. Edgardo hoy señaló 8, pero hay mucho más que 8. Hay mucho más todavía. No hemos hablado de diputados por distrito, ahí lo tiene Edgardo mencionado en el numeral 6. Yo le puedo decir, por ejemplo, el aspecto de la declaratoria de elecciones, que no sea 30 días calendario después de la elección, que se pudiera prorrogar. Yo le pudiera mencionar, por ejemplo, de que el quórum no son 2, no 3, no es unanimidad, deben de ser 2. Luego la responsabilidad de aquellos consejeros que no quieren ir a sesión y que quieren boicotear todo el proceso. ¿Cuál es la pena? Deben de haber penas para dichos consejeros, lo que pasó hace algunos años. El hecho del uso del biométrico, ¿va a ser para identificación o va a ser para contabilidad también? El hecho de las elecciones a mitad de término, que los diputados y alcaldes sean electos a mitad del periodo electoral del presidente y solo el presidente. O sea, hay una cantidad de reformas electorales que tendríamos que tener 2, 3, 4 programas de Edgardo, pero sí, tu consejo es muy bueno, ojalá que pudiéramos hacer un código electoral, pero sinceramente no sé si tenemos el tiempo. Un par de insumos. En el caso de Colombia, que lo tenemos ahí, por favor, si lo podemos, creo que tenemos de Colombia. El Centro Democrático define el camino, así será la encuesta para escoger a su candidato. El partido confirmó la selección de la firma encargada de realizar el proceso para definir a los ganadores del mecanismo interno. Miguel Uribe Londoño, quien registraba la mayor intención de voto en la reciente encuesta de Invamer, salió de la competencia. Bueno, es decir, que en el caso de Colombia, algunos partidos políticos no van a hacer primarias. No hacen primarias, sino que hacen una encuesta. Es asunto de ellos. Edgardo, O sea, la decisión la toma cada partido político. Tema interno. Exactamente, eso fue en Colombia. En Argentina, por ejemplo, en Argentina también se tomó otra decisión. El Senado de Argentina aprueba ley que suspende elecciones primarias, impulsada por Milei. La Cámara Alta de Argentina avaló el proyecto de ley que suspende para este año la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso. La medida fue aprobada con el voto del oficialismo, luego que el presidente Javier Milei calificara esos comicios como una encuesta financiada con dinero público, más o menos en la línea de lo que planteaba Godofredo. Exactamente. Pero yo solo quiero agregar, para que no le quede en la población hondureña el sentimiento de que la segunda vuelta electoral sería más cara. No es así. No es así porque recordemos que solo irían a disputa 2 candidatos, no 5, como en las elecciones generales. Y solo iríamos a nivel presidencial, ya no irían diputados y alcaldes. Entonces la cantidad de boletas papeletas que se tendrían que imprimir sería mucho menor. Así que yo creo que decir que va a ser más caro o igual que las generales definitivamente no es así. Pero es que también ahí, en ese tema de la segunda vuelta, imagínense, póngase usted a pensar las elecciones pasadas, que solo hubiera ahí, que quedó cerrado Tito y Narral. Entonces van al balotaje Tito y Narral. Van a ir a conquistar a Libre también.
a los electores, porque ahí sí van a participar todos los electores, independientes y de todos los partidos políticos. ¿Qué cree que van a negociar para ganarse el apoyo en una segunda vuelta al tercero en discordia, que en este caso hipotético hubiera sido libre? Impunidad, dinero, reparticiones de poder, cuotas de poder en el gobierno. No iban a estar negociando, iba a decir el tercero en discordia libre, iba a decir, bueno, ya que vamos a una segunda vuelta entre Narral y Tito, vamos a hablar de los planes de gobierno, vamos a hablar de las propuestas. No, iban a hablar de una repartición de poder, de dinero y de impunidad. Ese es el otro ángulo y aspecto que hay que ver de una segunda vuelta. ¿Cómo se iba a convertir en la Cenicienta, en la quinceañera? O sea, usted, por ejemplo, está en desacuerdo de una segunda vuelta, pero está de acuerdo... Por el tema económico. Sí, pero sí, por el tema... Usted está en desacuerdo de la segunda vuelta, pero está de acuerdo en que el Estado no financie las elecciones primarias. Que así no como las ocurrió financie. en Argentina y Colombia. Miren, en Argentina y Colombia, el que quiere celeste que le cueste. Momentito, don Cada Antonio, quien que financie sus propias Te lo elecciones. decía el consultor experto te lo decía hace poco, que en Guatemala hay segunda vuelta porque hay 27 candidatos presidenciales. Te decía que en otros países hay 25, 22, en Honduras hay 3. Es decir, no comparemos Honduras con Colombia, Honduras con Guatemala, porque en Honduras hemos sido un país de bipartidismo hasta el 2013. Yo no voy a mencionar hoy si estamos a favor o en contra de segunda vuelta, y tampoco del porcentaje, si es 30, 35, 40. Te repito otra vez, en Honduras, si hubiera sido 40% para balotaje, no hubiésemos ido a segunda vuelta, porque Tito sacó 40.25. Decía Erika, cuando hay una diferencia tan poca de menos de 1%, tal vez podría ser, pero si hay diferencia de más del 2%, no hay segunda vuelta. O sea, hay que analizarlo. Claro. Pero claro. algo importante... Lo que dijo Godofredo hace poco es bien importante, que la segunda vuelta no sea una repartición de inmunidades, de impunidades. Eso es lo que va a suceder en una segunda vuelta. O de repartirse el pastel. Se van a repartir el pastel. Hay que analizarlo. Tenemos hasta octubre para analizarlo. ¿Qué negociaciones se podrían hacer para conquistar a los partidarios del partido que no va a las elecciones de segunda vuelta? Seamos Cuotas de sinceros, poder, Ricardo, si en esta cuotas de elección poder, pasada, ministerios, direcciones, instituciones, Imagínense dinero en En todos efectivo. los países donde hay Ricardo, una esta elección segunda vuelta... anterior, nosotros obtuvimos 40.25 y Narral obtuvo el 39.60. ¿Quién hubiera definido la elección? Libre. A los que el pueblo castigó, a los que el pueblo les dijo, no los queremos más porque hicieron un pésimo gobierno, porque solo les dimos el 19%, porque solo les dimos 29 diputados, ellos definen la segunda vuelta. Ve qué bonito. Libre, Sí, y pero- el 40% de pero- personas que no fueron a votar a las generales también podrían estarlo Sí, definiendo. pero- 40%. Pero algo importante acá, Edgardo, y aquí ojalá Dios les dé la sabiduría a los diputados y diputadas y a toda la comisión también y al Pleno del Congreso, porque mire, lo más importante es que ahorita hablamos de números muy grandes, pero si se forma institucionalidad, si se tecnifica Claro. el Consejo Ahí Nacional sí. Electoral, De acuerdo. si realmente ahí hay una representación Ahí sí. solamente plena Ahí de sí. cada. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que estar contratando TREP en cada elección? Porque no confían los partidos políticos en que haya un software institucional. Porque el otro él le va a hacer Debería fraude al tener, otro. el CNE debería tener su propio TREP. Entonces, ¿qué pasa, don Edgardo? Lo tenía Ahora- antes, y era perdón, mucho ahora- mejor que contratar una compañía. Perdón. Antes el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, tenía su propio TREP, y era mucho mejor que contratar una compañía. Claro. Absolutamente, Entonces, mira, absolutamente. entonces- Que fue un fracaso, ¿verdad? En estas elecciones de Total, 2020. total. Absolutamente. Entonces, don Edgardo, ¿qué se garantiza? Usted va a hacer la inversión una sola vez. Usted va a tener un software institucional, va a tener equipo que va a estar nada más actualizando cada momento de la elección, pero son equipos propios. Y lo se va a dejan de utilizar gastar en la primaria. Pero esas grandes cantidades de dinero. lo que decía también el consultor, hay que aprobarle ese presupuesto con suficiente Claro, tiempo así de debe ser. anticipación. Así debe Más. de ser. Un año antes mínimo. Sí, Cualquier para que consultor. ellos puedan llevar a cabo con tranquilidad todos esos procesos de licitación. Incluso, don Edgardo, desde 2022 ya se debería estar hablando de incluirlo en el presupuesto de 2023. Perdón, en el presupuesto de 2027 para que ya cuando llegue el año de las elecciones tengan todo el equipo comprado. Cuando llegue a marzo de 2029, eso está totalmente listo para poder ir a elecciones. Qué rico y abundante este tema, ¿verdad? No, es que Pero, así debe ser. pero Buenísimo. también que asumen en septiembre, 2 meses antes de las elecciones generales, eso también debe de revisarse, porque Sí. lo que sucede es que ya los salientes definieron toda la parte administrativa y los que van entrando tienen que respetar lo que hicieron los salientes a 2 meses de las Tenemos que ir a elecciones un corte generales. comercial rapidito, don Godofredo. ¿Y por qué no hablamos de la
reducción del número de diputados, que ese es un anhelo del pueblo hondureño. Distritos yo no estoy muy electorales, seguro de eso. reformas, Yo no estoy muy seguro de eso. ciudadanización. De reducción de diputados, porque sí, ese es el clamor del en El pueblo. Salvador lo utilizó el presidente Bukele para concentrar el poder. No fue una medida de austeridad. Lo realizó porque eso le concentró el poder y eso le permite ahora tener el 94% de los ¿Reducción de diputados, sí o no? No creo que sea una medida viable. Habría que considerarlo. Esa, Habría ya me que dijo que no. discutirlo. No es algo que hemos analizado Don Edgardo todavía, Melgar, aunque- esa sí es una reforma Don Antonio, anhelada por el don pueblo Antonio, hondureño reducción por de años diputados. y años. Yo le digo, Edgardo, que es decisión de partido, no es decisión de Toño Rivera. Muy bien. Vamos a un corte comercial, ya Nadie quiere. volvemos. Nadie quiere. Don Antonio César Rivera, una consulta. Creo que usted lo mencionó. No sé si será motivo o no de análisis dentro de la Comisión Especial de Reformas Electorales esto de hacer en fechas separadas la elección de los diputados y alcaldes y la del presidente. Sí, efectivamente, Edgardo, lo vamos a analizar. Elecciones a mitad de periodo, midterm elections, como en Estados Unidos, este noviembre. Se elige totalmente la Cámara de Representantes y parte del Senado. ¿Cómo sería en el Lo caso de tenemos Honduras? Digamos un escenario, solo para entenderlo bien. En 4 años no lo podemos hacer, Edgardo, pero sí lo podemos dejar ya las bases listas para que los próximos diputados sean electos por 6 años, por decir algo, el presidente por 4. Entonces ya en las siguientes elecciones, usted solo iría en noviembre a elecciones para presidente. Y en 2 años después, diputados y alcaldes. Muy bien. Muchas gracias. Don Antonio César Rivera Callejas, una pregunta. Entre, y es para los 4, entre tener un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral mixto, digamos, porque es el consenso más o menos el que se ha llegado aquí, preliminar, quiero decir, mixto, con representantes de partidos políticos y de ciudadanos, igual a juntas receptoras de votos o mesas electorales. Entre eso y una segunda vuelta, ¿con cuál se queda, don Antonio? Una integración de todos los órganos electorales de gente no política. ¿No política o mixta? Mixta. Ah, mixta. Don Godofredo, ¿con cuál se queda? Junta receptora de votación mixta. Integración del Consejo Nacional Electoral mixto. En cuanto al Tribunal de Justicia Electoral, yo propugno porque se cierre, porque no podemos estar financiando 4 años ese organismo, que más que todo entre en acción y que se le pueden ver resultados, si es que se le puede llamar así, solo en época electoral. ¿Con cuál se queda? ¿Órganos técnicos, ciudadanización de las mesas electorales o segunda vuelta? Ambas, porque se puede y porque tenemos una obligación moral de restablecer la confianza del pueblo hondureño. Don Kenneth. Bueno, si se pudieran ambas, bienvenidas, pero si usted me dice cuál, creo que un punto focal es generar institucionalidad. Yo creo que eso lo podemos lograr haciendo mixtos los órganos electorales, garantizando esa transparencia y que quitemos la burocracia de los órganos electorales. Por eso este programa es el punto de encuentro al servicio de Honduras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No podemos cerrar este segmento del programa sin darles nuestro respectivo agradecimiento conmemorativo de los 30 años de 30-30. Cuando regrese al país, don Antonio César Rivera Callejas, se lo vamos a entregar. Mañana, Edgardo, mañana. Ah, bueno, se lo vamos a entregar también. Muchas gracias. Gracias. Permítame, por favor, si es tan amable. Mire qué rosadita la... Lindo. Hasta en eso pensaron. Claro, mire. ¡Ay, qué lindo! El pin conmemorativo de... 30. Una fotografía aquí. Venga, don Godofredo, también aquí, por favor. 30 años. Póngaselo ahí. Enséñeselo. Vamos a ver. Sí, claro. Aquí me lo pongo yo. Este es el Godopín. El Godopín de Godo 30-30 con Godo Edgardo Melgar. ¿El suyo se lo puso ya? Muy bien. Listo, bien. Listo, ya. Ahí está, muy bien. Una fotografía aquí, por favor. Cerrar esto para- Don Antonio, a la distancia. Se lo entregaremos. Muchas felicidades nuevamente, Edgardo. Felicidades. Se lo entregaremos esta semana. Una godofotografía y vamos a unos godocortes comerciales y ya volvemos. Vamos, Edgardo, muchas gracias. No, que el ¿Qué tal presidente, está? presidente del Banco Central, ¿qué hace con esa gorra? ¿De dónde anda o de dónde viene? Trabajando, no. Domingo de trabajo, estando cómodo en la casa, ¿Está chambeando? chambeando. Eso es lo que requiere el país en este momento. Eso sí es Trabajo. cierto. Gracias por aceptar este contacto con el programa esta noche.
sé que es tarde, pero quiero aprovecharle, hacerle dos, tres preguntitas, ya que usted aceptó conversar con el programa sobre este tema tan importante, porque mañana, entiendo, y usted me lo puede confirmar, llega la delegación del Fondo Monetario Internacional en la que sería el primer encuentro, en el primero face to face entre la gente del Fondo Monetario Internacional y el gobierno del presidente Afura, ¿así es? Así es, primer encuentro, primera visita del staff del Fondo Monetario a nuestro país en un proceso que es para conocer las nuevas autoridades, ¿verdad? Tener estas discusiones, conversaciones iniciales y, ¿verdad? Básicamente poder discutir los datos, compartir datos, cifras de cierre, conversar acerca del programa vigente, que es un programa de la administración anterior y que vamos a discutir qué puntos en común tenemos y cómo reorientamos el programa a las prioridades del presidente Asfura. Es decir, ya hay hoy Honduras tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se logró en el gobierno anterior. Así es, ¿verdad? Así es. Es un programa de 3 años, pasó el periodo de gobierno y faltan 2 revisiones todavía, falta la 4ª y 5ª revisión, pero en este momento no es a realizar las revisiones que vamos, es a la primera visita oficial de staff para discutir, para presentar a las autoridades, para conocer los datos, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso inicial que se tiene. Porque no se trata de una revisión formal, sino que una visita de cortesía como para medir cómo están las cosas. Así es una visita de cortesía. Y usted que es un experto en este tema y conoce seguramente el acuerdo del gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted plantearía algunas reformas a ese acuerdo o una revisión a ese acuerdo del gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional? Es un proceso que se debe realizar. Vamos a identificar los puntos en común que tenemos y los puntos que no están comunes tenemos que conversarlos, porque el acuerdo debe ser el marco conceptual bajo el cual todos los fondos de la cooperación fluyen para cumplir las prioridades de la administración del presidente Asfura, ¿verdad? Eso es la prioridad. Es decir, allá en el gobierno pasado hubo un acuerdo, viene ahora la administración Afura, usted el presidente del Banco Central y se van a sentar y van a decir, mire, allá se acordó, en el gobierno pasado se acordó esto, pero nosotros no estamos totalmente convencidos de este asunto, lo queremos de esta otra manera, es posible, o sea, más o menos por ahí va encaminada la cosa. Por ahí va, y es un inicio de discusiones, un inicio de conversaciones y básicamente eso va a ser, hay puntos que todos estamos totalmente de acuerdo, como por ejemplo, ley de compras y contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, esos puntos son claves. Y hay otros que tendremos que conversar, discutir, y esta solo es la primera de muchas conversaciones. Lo importante es traer al fondo temprano, iniciar este proceso de forma temprana, conversar, generar estas conversaciones constantes, pero sí lo que me pidió el ministro, primero el presidente Asfura y luego el ministro Emilio Hércules, es que pues tenemos que regular un poco las expectativas, porque cuando viene el fondo de visita, lo primero que se piensa, vienen a revisar el acuerdo, los desembolsos. No, primero vamos a tener la primera conversación, esta es la primera conversación de cortesía y trataremos de entender todos los detalles del acuerdo previo y tratar de orientar este acuerdo al marco de prioridades que tiene el presidente Afura. Muy bien. O sea, no podemos esperar que sea una negociación, no podemos esperar de que haya desembolso ya de producto de este encuentro, ¿no? Así es, no se puede esperar eso, porque recuerde que nosotros no tuvimos una transición, entonces todavía nosotros estamos viendo el estatus, el estado de cómo encontramos las instituciones, estamos empezando a hacer los análisis respectivos en estas últimas 2 semanas, y luego a partir de esto aquí la discusión arranca. Lo importante es que la discusión arranca, mantenemos una relación constante, un diálogo abierto, y es es regularizar esta relación con el fondo, que es importante porque genera ese marco para poder implementar las prioridades y adicionalmente para canalizar los recursos de los institutos de los bancos multilaterales. 2 cosas. La primera, viene el Fondo Monetario Internacional a este primer encuentro
con las autoridades económicas del gobierno Afura, a decirle, mire, el acuerdo que tenemos con el gobierno anterior es este y se debe respetar y vamos a imponer nuestro criterio? No, definitivamente que no. El fondo viene a conversar con nosotros y por eso realiza la visita y nosotros estamos muy contentos de recibirlos y tener estas conversaciones y vamos todos con mente abierta, ojos abiertos a tener esta conversación y este diálogo. ¿Cuál cree usted que será el resultado entonces de esta visita, de este diálogo, de este encuentro? Yo esperaría que de este diálogo y ese encuentro podamos definir una ruta crítica de trabajo, ¿verdad? Para diseñar o rediseñar aquellos indicadores estratégicos, aquellas reformas estratégicas y adicionalmente ver cuáles son puntos en común. Pero básicamente esto nos va a dar la ruta crítica hacia adelante de lo que será las reformas y adicionalmente la ruta crítica de lo que será el próximo calendario para las próximas, ya sea la redefinición o revisión, dependiendo de lo que discutamos en las negociaciones. O sea que no debemos hacernos como grandes expectativas de resultado de este encuentro. Así es, las expectativas son las mismas, es sencillamente el fondo viene a visitarnos, es la primera visita y nosotros lo recibimos y vamos a tener las conversaciones y este proceso será regular y será constante dentro de la administración del presidente Afura. Mi estimado amigo don Robert Lakes, o sea, Roberto Lagos, gracias por acompañarnos esta noche, ahora presidente del Banco Central. Éxito, suerte. Gracias por esperarnos y estar con nosotros esta noche. Claro, muchas gracias a usted y buenas noches. Buenas noches. Gracias por su atención. Que estén bien.